Muy buenas noches, suscriptores de Encuentro con el Más Allá. Hoy les hablaremos de un tema que ha inquietado a la humanidad durante siglos y para ello están acá los compañeros con quien vamos a hacer esta charla y ustedes también quienes quieran formular preguntas, comentar, contarnos experiencias, estamos para ello. Encuentro con el más allá. Vamos a hablar y a profundizar en este tema sobre cómo se hace la brujería, los pactos que hacen las personas, sobre cómo también protegernos un poco, sobre algunos elementos rituales que se pueden utilizar en los espacios, en las casas, en los lugares para protegernos. Entonces vamos a tener aquí una charlita y ya dependiendo pues del tiempo y todo que nos funcione la señal bien, pues vamos a tocar Que el tema. Pero que no nos hagan brujería para cortarlo. por ejemplo, Valirio nos tiene una historia relacionada con ese tema. Sí, como les contaba ahora, hace mucho tiempo, yo cuando eso no había nacido, esa historia fue en mi familia y por eso nombraba lo de las enfermedades. Resulta que yo tenía un tío, esta persona pues era como muy picarón pues como entre las mujeres, no sé cómo decirlo, picaba aquí, picaba allá y el Mujeriego, tumba pues. loca pues como Ajá. dicen. Entonces el hombre llegó y al parecer estuvo con alguien y esa persona como que no le gustó que luego posteriormente estuviera con otra persona y se cuenta entre mi familia que de un momento a otro él empezó a ver que le corrían como culebras así por las manos y todo eso. Se dice que una vez también vomitó algo como una baba y entre esa baba había un sapo. O sea, todo apuntaba y ellos siempre dijeron que era brujería. Y ahí es donde yo digo, le hicieron exámenes médicos, todo eso, y él murió, se empezó o sea, quebrantar la salud así de una forma pues que nadie se explicaba qué pasaba. No encontraron una enfermedad de origen hasta que él murió. Y se dice que él murió debido a una brujería que le hicieron, un bebedizo. Pues yo creo que también ahí es importante mencionar algo, por ejemplo, que hablamos ahora detrás de cámaras, y es como todo lo relacionado a la ciencia, ¿sí? Hasta qué punto todos esos fenómenos que le pueden llegar a suceder al ser humano se pueden explicar desde la ciencia. Por ejemplo, cuando una persona comienza con este tipo de delirios, de alucinaciones, lo primero que uno hace es recurrir a un profesional en estas áreas, ¿sí? En las áreas de la salud. ¿Qué hacen? Una serie de valoraciones, de exámenes, de diagnósticos, donde a usted le van a mirar si usted tiene como un descontrol en los neuroquímicos, ¿sí? Como los neurotransmisores del ser, que son los que nos hacen a nosotros como tal funcionar como seres humanos. Cuando estos neuroquímicos, neurotransmisores están en desequilibrio, generalmente es que tenemos alucinaciones, pero si en realidad en un examen nunca nos encuentran eso, es porque ya le podemos dar cabida que algo más está pasando, ¿sí? Por ejemplo, la parapsicología es como una de esas ramas que, digamos, se encarga de estudiar todos esos fenómenos que en realidad dentro de la física no tienen una explicación. Y ahí es donde entran a estudiar los sacerdotes, como el tema de las posesiones y todas estas cosas. Recordemos que Ángela es psicóloga, por eso también quisimos darle como ese enfoque, aprovechando que ella también tiene el conocimiento sobre ese tema. Sí, porque no todo lo que pasa es brujería y hay personas que se dejan llevar como por la psicosis, por Exacto. la impresión de que uno a veces tiene pruebas en la vida y todas las hemos pasado, pero hay gente que cree que es que le están haciendo algo y se meten en la cabeza tanto que le están haciendo algo que realmente se bloquean cuando realmente no existe ese tipo de energía, pero en otras ocasiones sí, y hay algunas señales que uno puede tener en cuenta a la hora de pensar en eso. Por ejemplo, lo que dice Alirio, que comienza uno como a sentir que hay algo extraño, que hay una energía fuerte alrededor, una presión en el pecho, a veces se comienzan a brotar y hay manchas rojas en la piel inexplicablemente, pueden ser síntomas de algún ataque espiritual, sueños, inclusive también Dios a través de los sueños nos permite conocer un poco esa parte de que nos están haciendo daño, nos están atando de alguna manera, por eso hay que seguir las señales, pero
pero no es siempre creer que es que ya me están haciendo una brujería. Y por eso van a los médicos cuando es una situación así, no le dan con el chiste por ningún lado, eso, hacen exámenes de sangre, de orina, de lo que sea, y todo aparece bien, pero uno interiormente sabe que algo realmente está faltando, que uno comienza a echar para atrás. Son los llamados maleficios, a veces las dulces tomas que llamamos también, que a las personas les dan algo para tomar o algo en una comida, les llevan muchas cosas. Hay cosas realmente tan feas como menstruación y cosas así que le dan a los hombres para atarlos, para amarrarlos, que inclusive les dan algunos huevitos de rana, de sapo, y Inclusive ellos para hacen matar a alguien. y entonces, y a veces cuando ya dan esos vomitivos de personas que conocen el tema, para que llegan donde la persona que es para que los ayude, pues cuando uno está preparado llega el médico, el maestro, el que lo va a ayudar, y entonces esas personas le dan esos vomitivos y comienzan a salir culebras, sapos, moscas, cosas que uno nunca, o sea, uno en su sano cabal uno no se alcanza a imaginar que eso le puedan hacer a uno y que eso pueda germinar dentro de uno para llegar hasta incluso acabar con la existencia. Haciendo alusión de lo que decía Ángela, que hay enfermedades pues que no, el médico no tienen un diagnóstico. Yo escuché un caso en Bogotá de una persona que estuvo enferma por mucho tiempo. Ella empezó pues como a adelgazarse y no, pues no había nada pues de que la aliviara médicamente, y la llevaron donde, ¿cómo se llaman? Los chamanes, donde los chamanes, y uno de ellos en los llanos le dijo a ella que lo que le estaban haciendo era una brujería y que no podía volver a Bogotá, que si ella volvía ella se iba a morir. Y ella estuvo un tiempo allá y se recuperó, pero volvió a Bogotá y volvió y enfermó y murió. Y cuenta la familia que cuando ella murió, a ella la acostaron sobre un tocadiscos que tienen que es como una mesa, los antiguos, y que la silueta quedó ahí marcada, y pues hasta el último que yo sé tenían el tocadiscos y guardado, y la silueta estaba ahí de verdad y se veía bien la silueta de ella. Entonces, bueno, historias, pues a mí específicamente lo que son las brujas me han perseguido mucho desde que yo tenía 4 años prácticamente. Tengo memoria de ataques espirituales, de ver sobre mi cuerpo animales. Cuando despertaba yo en esa temprana edad, es algo que seguramente traigo de otra existencia, donde practiqué las magias oscuras y algo se me quedó y me han estado persiguiendo ya últimamente, pues con menor intensidad, pero fue más que todo como hasta los 15 años que sentía más fuerte esa energía, que yo no podía ir a determinada parte, una finca donde yo llegaba y eso fijo, en la noche me llegaba allí la bruja, porque pues estaba, digamos que apegada al dueño de la finca, y me atacaba a mí también, aprovechaba y me atacaba a mí. Entonces son cosas que uno debe creer, pues en mi caso, porque pues las ha vivido en carne propia, y no es esquizofrenia, no es paranoia, es algo que uno siente, que uno no se predispone para eso, pero que ha ocurrido, y da uno pues puede dar testimonio. Las brujas, pues por una persona que quiera entrar en ese mundo ya de la brujería, de la oscuridad, pues deben surtir un ritual que es realmente fuerte, que no es para cualquiera. Muchas personas dicen que han intentado hacerlo y que les da culillo, como se dice, y finalmente salen corriendo. Y ahí es donde está el peligro, cuando usted invoca, cuando usted hace ese tipo de oraciones, y ya cuando siente esa presencia oscura y sale corriendo, es donde uno se lleva las cargas, ahí es donde uno se ata realmente a la oscuridad, y sin tener ese don oscuro, pues va a tener, es más bien una carga que puede acabar con su existencia. Pero se dice que ellas se van para una intersección donde hay como un tipo de Y, como cuando vimos allá el plan de los Nogales, que hay una Y, y que ha habido mucho, se ha comentado mucho de apariciones y cosas extrañas. Que pactos con el diablo en ese punto. Sí, porque ellos deben buscar un sitio así, una convergencia entre dos vías,
Y eso sí, siempre se dice que después de la medianoche, entre las 12 y las 3 de la madrugada, se deben hacer ese tipo de rituales. Ellos deben pues inclusive cortarse y poner su cota de sangre también, muchas cosas, llevar algunos elementos rituales como cuchillos y cosas así para hacer esos pactos. Pues ellas hacen todo eso en ese horario, tienen que decir unas oraciones, invocar al Señor de las Tinieblas y todo lo demás y a su séquito de ángeles oscuros. Y una vez que son aceptadas, digámoslo, en ese camino, pues ahí es donde ya tienen esa posibilidad de transfigurarse, de convertirse en animales, de presentarse bajo ir en diferentes formas, de ir y tumbarle aparentemente todas las cosas de la casa, pero usted sale y no hay nada. Ellas son de alguna manera burlonas también y generan ese pánico, esa ansiedad, esa zozobra en las personas para recargarlas de esa energía y hacerles perder su tranquilidad. Pero también quien hace ese tipo de pactos poco a poco se van deteriorando y usted ve muchas personas que con las brujas como las muestran en las películas que se vuelven así todas torcidas y eso porque van perdiendo su energía vital y de alguna manera tienen que pagar por todo lo que han hecho y ya digamos que esa protección oscura se les va y asuma sus consecuencias. Muchas inclusive ya cuando sienten ese ocaso pasan como esa energía a otra generación y allí se va. Por eso es que nunca se acaban, porque siempre hay como una generación nueva de personas deseosas de transitar la oscuridad sin saber las consecuencias que ello trae a futuro. Quizás porque, pues, no sé, creo que puede ser porque son como energías muy físicas. Por ejemplo, yo recuerdo que en la finca de mi abuelo, nosotros a veces nos acostábamos a dormir y de un momento a otro resulta que el techo era una celda. Y era pues el techo de zinc. Cuando de un momento a otro sentíamos que algo se postraba pero fuerte, o sea, sobre la esquina así de la casa, arrancaba a correr tan, y saltaba como al final del techo, saltaba. Al rato otra vez volvía y hacía lo mismo. Y así, o sea, jugaba así un rato. Mi abuelo también decía que él sentía, cuando él pelaba el café, en ese tiempo lo pelaba a mano, y al frente de donde estaba la máquina había un palo de guanábanos. Y pues como él le tocaba, como pelaba a mano, le tocaba quedarse hasta tan tarde pelando el café, él decía que estaba ahí, cuando de un momento a otro ya que se postraba, él decía que con un gallinazo pero enorme. Y entonces él decía, este hijo de tanta bruja ya se hizo ahí, que no sé qué, y sentía que se reía de él. Sentía que se reía, él empezaba a tirarle piedras, o ella, cuando no le ponía cuidado, ella le empezaba a tirar pedacitos como de guanábana, como la semilla de la guanábana, empezaba a tirarle para que le pusiera cuidado. Y ellos decían que eso era una vecina y siempre la nombraban la misma señora. Venga. Entonces son como entes como muy físicos. Hay gente que dice que se le postran encima, no los dejan mover, les aruñan la espalda, amanece la gente con chupados. O sea, son como cosas muy físicas. Sí. Entonces supongo que el desgaste de energía ya para hacer ese tipo de cosas debe ser mucho más. Claro, y cuando uno le da miedo, porque a mí primero obviamente me daba mucho temor, cuando llegaba yo sentía que uno se queda así, que uno no escapa, uno trata de gritar, y uno cree que está gritando, pero nadie lo escucha porque es algo que uno no puede controlar. Entonces lo primero que yo hacía era eso, tratar y como de golpear las paredes a ver si alguien me escuchaba. Pero ya con el tiempo uno se va acostumbrando, va aprendiendo a defenderse y yo ya cuando me llegan por ahí a veces es que uno siente que es como esa energía, yo ya como que me río, me das como risa, entonces ella simplemente se enoja y se va y ya no molestan, porque ellas se alimentan es del miedo, como en muchas películas lo hablan, en muchas películas de terror, que es que no le tenga miedo, que es que eso es lo que ella los alimenta, es real, eso ocurre y entre más usted temor le tenga, pues ahí la va a tener amarrada. Por eso y entre las cosas que dicen que ahorita lo nombraba Marjo, venga mañana por sal. Si usted puede hablar y decirle con autoridad venga mañana por sal, y hay muchos testimonios de que realmente al otro día llega esa persona a pedirle un poquito de sal y ya al verse descubierta no vuelve. Es como contrarrestar. Hay otras personas que poner granos de mostaza en el piso, que ella trata de cogerlos y no puede, o
o una aguja con el hilo a un lado al pie de la cama y que ella trata toda la noche de enhebrarla, es como O una que la tentación, o la tijera abierta, trata de cerrarla y no puede. O que también se montan encima de los caballos donde hay caballos y les hacen Les trenzas. hacen trenzas en la crin. Sí. A mí me pasó una experiencia muy así, una noche, era un jueves por allá hace muchos años, me acuerdo que era jueves, había un partido en Bogotá, yo lo estaba escuchando por radio, cuando acabó el partido apagué el radio, hace muchos años que eso todavía no los transmitían por televisión así como ahora. Se acabó el partido, apagué el radio, como a los 5 minutos llegó la energía esa. De ahí mismo se posó sobre mí y yo era tratando ahí al otro lado de la pared estaba mi hermana con el esposo, recién también acostados. Y yo era bregando como a tocar la pared, que me escucharan que algo me estaba pasando, y eso por ahí unos 5 minutos, eso se le hace uno eterno el tiempo. Y cuando de un momento a otro me soltó, en el momento en que me soltó, había una perra en el patio, una perrita, se escuchó el alarido de la perra, mejor dicho, el chillido más berraco de la perra, y nos levantamos todos, porque como estábamos como escuchando el partidito en los diferentes radios en cada pieza, entonces todos estábamos recién acostados. Cuando salimos todos a la puerta, yo ya cuando sentí que había gente, yo ya me envalentoné y me paré también. Cuando fuimos a prender las luces, ninguno prendieron las luces de la casa, todo como al minuto, ya volví la energía. Y cuando nos acercamos a la perrita, que es la que le ha pasado, cuando un mechón de pelo grande ahí lo había arrancado, el mechón de pelo y al pie de la perrita. Entonces, son cosas Hizo la maldad de esa que vida. van más allá de lo normal, que entran ya dentro del mundo paranormal, que para muchas personas no tienen explicación, que otras personas obviamente desde la ciencia y eso tratan de darle una explicación, pero que realmente es algo que está ahí, Claro. está ahí como, será que sí, será que no, pero quienes lo hemos vivido, quienes hemos experimentado, sabemos que algo hay más allá de lo que podemos ver acá en este plano tridimensional. De hecho, también escuché una historia en la iglesia cristiana, o sea que la parte cristiana también lo creen en cierta parte. Nos contaba la líder que en una finca que queda pues muy alejada de la parte urbana, dice que tocaba un trayecto como de, pues en ese entonces como no había el transporte así tan fácil como ahorita, les tocaba caminar un poquito y que se demoraban como 3 o 4 horas para llegar allá, que estaban en toda la mitad de la montaña. Fueron a buscar a la iglesia porque en esa finca un señor, el señor que vivía ahí pues en la casa, la familia, que se lo arrastró algo se lo llevó, como que un ave o algo muy fuerte se lo llevó, lo arrastró, lo llevó a un río y el señor duró perdido 3 días y él estaba muy cerquita de la casa, pero él no sabía regresarse, o sea, para él todo era desconocido, duró como en un estado de letargo allá. Y cuando ya lo encontraron, a los 3 días lo llevaron a la casa y el señor pues estaba muy mal y entonces la llamaron allá para que le hicieran una liberación, que porque pues según eso era poseído. Ella comenta pues de que llegó pues con su equipo de trabajo, le hicieron una liberación y todo, estuvieron toda la noche con él y que al otro día, ya cuando ellos iban a ir, que era un corredor así largo y en la punta del corredor se posó como un ave, o sea, la bruja se presentó como en forma de ave y hizo una deposición muy fuerte y tan fétida que trapeaban, echaban límpido y lo que echaban y el olor no se iba. Y es una de las formas en las que se perciben precisamente esas oscuridades a través de los olores fuertes, la podredumbre. Cuando uno por ahí se le acerca a un espíritu oscuro, uno siente como esos malos olores y de manera inexplicable. Uno se pone a mirar a ver qué es lo que hay por ahí podrido y no encuentra nada, porque los espíritus están rondando. Usted no se le haga raro cuando de pronto tenga su espejo y de un momento a otro se quiebre sin explicación lógica, pero no es porque de pronto no haya brujería, o sea, no es que se deje psicosear por eso, porque ocurre, o sea, los espíritus están por todos lados, están divagando, hay muchos espíritus que no han podido evolucionar, a veces entran a las casas de pronto sin querer hacer daño y como se dicen que los espejos como especies de portales, toman esa fuerza, esa energía que es de pronto muy grande y se quiebran.
pero no quiere decir que el espíritu se quede ahí, él puede seguir su camino, no estancarse en la casa, a no ser que encuentre la energía propicia para quedarse. Por eso les decimos, un pensamiento positivo, mantener siempre con energía alta, para que si esas energías van pasando por su casa, simplemente sea de tránsito y no vuelvan a aparecer y se vayan. Pero si les llega a ocurrir lo de los espejos, no le des mente a eso. Ya si se vuelve muy común, pues ahí sí de pronto algo está pasando. A veces las plantas que se mueren, se pudren de un momento a otro, la gente que acostumbra a tener su mata de sábila en la entrada de la casa, que eso comienza a chorrear agua, un agua como sangre, ahí es porque hay fuerzas negativas y hay muchas formas también de determinar qué tan fuerte está la energía en su casa. Por ejemplo, hay un ritual muy sencillo que es coger una manzana roja y con clavitos de olor hacer una cruz ahí en la manzana y ponerla por allá en un lugarcito que nadie la vaya a estar tocando. Si la manzana se pudre es porque la energía está pesada, entonces volver a hacer el ritual. La idea es que la manzana se seque, se quede completamente sequita, no que se pudra, que es un elemental muy bueno, la manzana con los clavos para canalizar, para limpiar los espacios de malas energías. Son algunos rituales muy sencillos que se pueden hacer para determinar qué tipo de energía hay en la casa. Y algunos elementos como estos, porque por ejemplo, muchas personas le tienen pavor a al pentagrama, el pentagrama esotérico, la pentalfa, nombres con los que se conoce, como los vemos en las películas, que los utilizan para brujería, para magia negra. Entonces la gente dice, si ven un pentagrama en una casa, no, es que aquí son brujos, aquí es oscuridad, pero resulta que eso depende de la orientación, porque todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Así como la estamos mostrando, que es con la punta hacia arriba, representa pues esa parte espiritual, esa parte de protección. De hecho es muy bueno tenerlo en las casas como un elemento, porque el pentagrama se dice que ahuyenta a las brujas. Si usted es dulce para que lo visiten en las noches y eso, tener el pentagrama al pie de su cama es muy bueno para evitar esos ataques espirituales. Pero ya si usted lo voltea, que es como lo muestran en las películas, el pentagrama invertido, ese sí representa la magia oscura, la negatividad, pues todo lo malo que podemos hablar desde el punto de vista espiritual. También tiene una orientación. Si usted va a hacer algún tipo de ritual de protección, que se dirija hacia la parte del norte o hacia el oriente, la punta del pentagrama. Los que hacen magia negra lo utilizan hacia el sur y hacia el occidente, que son los puntos pues rituales para la oscuridad. Es lo que se dice y es lo que se ha manejado. Entonces el pentagrama no es que sea malo, solo el uso que le dan, porque es un símbolo tan poderoso que se puede utilizar tanto para bien como para mal. De hecho, la Biblia, que es tan sagrada, y la utilizan para hacer rituales de oscuridad. O sea, entonces depende del uso, la orientación que se le dé. Otro elemento también de protección es el sello de Salomón, la estrella de 6 puntas, que también es una parte espiritual que ayuda como a encontrar ese equilibrio entre el cielo y la tierra. De hecho son dos triángulos entrelazados, uno que apunta hacia arriba, otro que apunta hacia abajo, mostrando el equilibrio entre esos dos planos, el plano espiritual, el plano divino y el plano del inframundo. Tenemos el sello de los 7 arcángeles, que también viene con una serie de inscripciones que significan, pues están los nombres de los arcángeles y una serie de elementos que son rituales, que son de protección para los hogares, para las oficinas, donde usted lo quiera utilizar. Y uno de los arcángeles que se nombra en la Biblia, que es el que en el Apocalipsis, pelea, hace esa gran lucha contra la bestia, que es el arcángel Miguel, que mucha gente le tiene confianza, que mucha gente lo tiene en estatuilla, en imágenes, la oración, porque es un ángel, un arcángel de protección que nos ayuda a vencer las fuerzas de la oscuridad. Este no es el arcángel Miguel, es la representación, así como los elementos que utilizan en las iglesias católicas y demás, que son la representación de esa fe, de esos seres que en los cuales creemos, pero que no es de darle todo el poder y la energía a estos elementos, solo que al tenerlos allí nuestra mente se está programando para que realmente haya una protección, de que hay un mundo espiritual, de que estamos luchando contra el mal, y es lo que realmente nos lleva a fortalecernos en esa energía para trascender y evitar los ataques espirituales. Son solo algunos de los elementos. También hay una medalla que es la de San Benito, que es uno de los elementos, digamos, aprobados por la Iglesia Católica.
se me va el nombre en este momento, un sacramental, uno de los sacramentales que tiene aprobada la Iglesia Católica como protección, porque de hecho en la medalla de San Benito hay un exorcismo, hay una serie de palabras en latín o abreviaturas o letras que vienen del latín para protegerse y por eso son tan utilizados. Entonces son elementos que podemos tener, que no nos van a hacer daño y que nos pueden ayudar también a mantener a raya esas energías oscuras. Ujú. Bueno, Diego, yo creo que en este momento es como ese punto donde tal vez todas las personas nos estamos preguntando como que, bueno, Diego, ¿y en qué momento nosotros reconocemos que tal vez estamos siendo víctimas de brujería, de que algo nos está pasando, algo nos están haciendo, ¿sí? Generalmente uno tiende como a encontrarse muchas personas que dicen, no, es que yo vivo como salado, todo me sale mal, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros como personas empezar a identificar que algo nos está Son pasando? como esas señales, como... Ujú. Sí, lo que les comentaba ahora, o sea, hay algunas señales, eso, que usted se estanca, que por donde mete la cabeza por ahí le dan, como se dice popularmente, que usted no está predispuesto para eso, pero que ve que realmente no hay un cambio, que usted dice voy a comenzar este negocio y fracasó al otro día, que usted tiene una pareja y comenzó a tener problemas allí en el hogar y de un momento a otro se separaron, porque pues hay rituales y hay hechizos para todo, para el dinero, para el amor, para el trabajo, hay algunos pues generalizados. Entonces usted ante esas situaciones, o como les decía, muchas veces se muestra que uno comienza como a tener unos brotes como de sangre en la piel, eso ya es una magia muy fuerte, ya es algo muy oscuro, o que lo que hablábamos ahora, Alirio, que comenzó con el tema, que van a alguna parte al médico y no le dan con el chiste, no saben qué fue lo que pasó, o que usted de pronto come y todo lo que coma le hace daño y no hay una explicación médica para ellos, porque de pronto hay algo ya de algún bebedizo, la dulce toma, como les decía ahora, o alguna comida que le dieron contaminada con energía oscura. Son algunos síntomas que se pueden tener en cuenta, pero que hay que darles un tiempito. O sea, no es que usted ya hoy iba por la calle, me compré un pan y se me cayó y estoy salado, no, o sea, no es que al primer síntoma usted ya crea que es que le está yendo mal o que esto y que lo otro. Esperar un tiempito. Si usted, digamos, espera un mes, 2 meses y sigue en la misma situación, a pesar de que usted hace los esfuerzos, de que está fortalecido en su espiritualidad y sigue así, pues hay que mirar ya qué pasa. Y como les decimos, a través de los sueños también nos pueden llegar esos mensajes de que algo nos está pasando y que hay algo oscuro. De hecho, yo a través de los sueños como que fue que me fui apasionando por el tema de lo que estamos haciendo en este momento del programa de las exploraciones y eso, porque tengo muchas visiones con espíritus como que me piden ayuda, que me buscan, que tratan como a veces como de intimidarme también, porque tengo mucha visión sobre eso, pero en muchas ocasiones es como saber que hay un niño, que hay una mujer que están sufriendo y los veo ahí en los sueños y entonces, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Y es muy repetitivo. Entonces cuando Alirio llegó un día que tocamos el tema, yo dije, yo ya lo tenía pensado y hay que, entonces vamos a darlo porque todo llega en su momento y ahí vamos en ese proceso porque de alguna manera siento que tengo una conexión y que debo brindar algún tipo de ayuda espiritual a seres que han desencarnado y que no se han podido ir. Entonces son todo ese tipo de señales que se van juntando y que hay que tenerlo muy, muy presente, pero le repetimos, no siempre es que le estén haciendo brujería, no se llene de psicosis. Si usted, dado eso, que usted está tranquilo, no es que yo no creo que me estén haciendo nada, pero realmente sigue así en esa mala racha, entonces puede replantear la posibilidad de qué es lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer en esos casos también? Hay la novena con el Salmo 91 es muy buena como para uno encontrar esa luz, para ver si realmente es que está pasando algo oscuro, si están haciendo algo daño. Se recomienda esa novena hacerla entre las 5:30 y las 6 de la mañana, así hay que madrugar un poquito, obviamente los 9 días, hacer la lectura del Salmo 91, pedir esa protección, pedir esa luz, pedir que la oscuridad se disipe, que se vaya. Pero ya hay casos muy extremos en los que definitivamente hay que buscar un exorcista. Y hay sacerdotes exorcistas avalados por la Iglesia Católica que hacen este tipo y que es un proceso que día por ahí estuvimos viendo un programa sobre el tema.
y la verdad es que ya son casos muy extremos en los que usted ya siente personas al lado que le hablan, que los ve que lo persiguen, ya es algo muy fuerte, ya es algo muy heavy, como dice Alirio regularmente, porque ya ahí sí son fuerzas realmente oscuras que ya solo deben ser tratadas por expertos, y no es de ir a cualquier parte. Y les voy a comentar, permítanme, Alirio, redondeo el tema, no es que si usted de una persona que lo ayude, y esa persona de entrada le dice, no, es que deme 500.000 pesos, deme 1.000.000 de pesos, que es que tengo que comprar unos velones para rezarlo, ahí no está. Las personas que realmente quieren ayudarlo y a usted lo ven en la inmunda, como se dice, buscarán la forma de orientarlo, de ayudarlo, y ya cuando usted esté bien, si le nace, deme algo, pero no, si usted le llegan de una a sacarle plata, porque hay mucha gente que se le han quedado con lo poco que les queda, ahí podemos ver los charlatanes. Mucho cuidado, no caigan en esas trampas, porque en medio del desespero la gente cree encontrar a ese ángel en el camino, pero que resulta ser un demonio peor del que llevan a cuestas. Pueden encontrar algo peor. De hecho, yo he escuchado que existan como ese tipo de personas que juegan, ¿sí? Porque todas las personas siempre necesitamos creer en algo. Entonces, por ejemplo, cuando las personas estamos pasando por cosas muy difíciles, tratamos de buscar ayudas, y muchas veces las personas, cuando ya están como tan mal, es que llegan como a recurrir a este tipo de personas, a mirar de qué manera los pueden ayudar. Y muchas veces lo que hacen es lo que dice Diego, sacarles plata, y en realidad puede ser esa misma persona la que a usted le está enviando ese mal para que usted siga ahí dejándole su plata. Sí. Y no, pues ahorita que tocaba el tema de que usted soñaba ese tipo de cosas, y como una serie de personas que no sé si llamarlo como don, que pueden ver, digamos, llega X persona aquí y se para ahí y son capaces de ver una entidad que está parada al lado de ellos. No necesariamente tiene que ser algo oscuro, puede ser algo que los cuida, un familiar, yo qué sé, pero tienen ese don de decirle a usted, o usted le hicieron algo. Usted tiene algo feo que lo está acompañando en esos momentos y lo persigue para todos lados. Y ellos comentan eso, que tiene como esa facultad de ver ese tipo de cosas que otros clarividencia, no ven. la clarividencia. También está la clariaudiencia, la audiencia, que uno escucha, que escucha cosas, que escucha que le hablan palabras, piden ayuda. Muchas veces, pues a mí me ha pasado ese tema, y uno, pues a veces es complejo manejarlo, porque pues son cosas que uno no ve, que escucha, y que de pronto a veces las deja pasar de largo, pero que si les prestamos atención podemos brindar un servicio, una ayuda también a ese plano espiritual. Y bueno, también hay rituales obviamente para despertar esos dones, pero son muy exigentes, y uno regularmente hace 1, 2, 3 días y ya cree que va a funcionar, pero a muchas personas se les despierta fácilmente, digamos, por la evolución que traen, pero para otros es más difícil despertar esos talentos de los que nos habla la Biblia, que precisamente nos dice que en esa parábola de los talentos nos habla de esto, de los dones que cada uno tenemos, que no los sabemos aprovechar por miedo, que a veces nos da temor. Y por ejemplo, lo que yo les decía, a mí me apasionaba el tema de mucho tiempo, pero también de alguna manera recelo, pero ya con ustedes ahí, con el grupito, ya a veces me envalentono, me siento ya más seguro, es como encontrar, digamos, esa compatibilidad energética, como para ya, digamos, explotar esos talentos, ponerlos a producir al servicio del mundo espiritual en este caso. Pero muchas veces los dejamos dormidos simplemente porque nos da miedo. Yo regularmente tengo visiones, tengo sueños. De hecho, el más reciente que tuve, y alcancé por ahí a comentarlo con Marjo, con mi hija, que me desperté una mañana y les dije, me soñé que se iba a caer una iglesia, se iba a caer una iglesia, y después iba a caer un avión, y el avión era rojo con blanco. Y preciso, cuando hubo el temblor reciente, no sé en qué municipio aquí de Colombia, se cayó una pared de una iglesia. Y como a los 3 días fue el avión de la India, y yo me puse a mirar el avión, era rojo con blanco, o sea, y yo en el sueño decía, se cayó ese avión, más de 200 personas ahí murieron, iban 245, 40 y algo personas en el avión. Entonces son esas visiones que uno tiene, que a veces uno se siente impotente, pero ¿por qué
¿por qué me vienen si no puedo hacer No puedo nada? hacer nada. Pero yo creo que a través de la oración por lo menos uno puede evitar que las tragedias sean mayores. Lo de Armero, esa fue la primera visión de hecho que tuve en el año 1986, ¿ve? 85. Esa fue la primera visión que yo tuve, ya hace 40 años que vengo con este don, por decirlo así, con este talento, y donde tuve esa visión, y a los días fue la de Armero, a los 8 días lo del Palacio de Justicia, y de ahí para acá Armenia, Haití, Japón, los terremotos, el tsunami de Indonesia, que fue la visión que me puso a llorar en un programa que yo tenía en directo, porque fue tan clara, tan real, que cuando hablé de esa cosa, pues realmente me desmadejé y me puse a llorar ahí en directo prácticamente, y se dio exactamente en la fecha que yo dije que podía ocurrir la situación y que iba a haber muchos muertos, muchos, pero por miles de muertos, y fueron como más de 200.000 en ese tsunami. Más de 200.000. Entonces, son cosas que uno dice, pero ¿por qué las tengo si no puedo ayudar? Pero yo creo que a través de la oración por lo menos podemos servir, ayudar, y que si algunas vidas se puedan salvar. Yo creo que Pues mira, es muy importante. de hecho que ella estaba escuchando la historia de una sanadora, ¿sí? Ella trabaja también con todo esto que es la energía. Por ejemplo, si a usted le están haciendo brujería, ella viene y le hace la limpieza espiritual, energética, y ella contaba la manera en la que ella se dio cuenta de que ella tenía sus dones también, ¿sí? Resulta que la abuelita ya tenía el don, y ella veía que llamaban a la abuelita cuando ciertas personas necesitaban ayuda, y la abuelita iba a tratar de ayudar, ¿sí? Pero que en una ocasión se la llevó a ella estando muy niña, y que cuando llegaron a la casa había una señora ya de edad que estaba en unas condiciones muy malas, ¿sí? Que ya toda la piel estaba como pegadita al hueso, que ya estaba muy mal la señora, pero que ella alcanzó a ver dos sombras altas, grandes, negras, oscuras, y que la niña se asustó y le dijo a la abuelita, le estaba tratando de decir a la abuelita, y la abuelita le dijo que chito, que no dijera nada. Que entonces la abuelita en ese momento le dijo a la familia de la señora que ella ya no podía hacer nada por ella, que no la podía ayudar. ¿Sí? Entonces cuando ya llegaron a la casa, la abuelita le explicó, como que mire, cuando usted en algún momento de su vida que empiece a ayudar y usted vea esas dos sombras negras, ya no podemos hacer nada por la vida de esa persona. Sí, que también como que aprenden a conocer hasta qué momento o hasta qué punto pueden salvarle la vida a alguien, y hasta qué punto pues ya no hay nada que hacer por esa persona. Y de esa manera fue que ella se dio cuenta que tenía también ese don. Sí, porque es una cosa que también hay personas que buscan ayuda, y uno sabe, uno siente que no le puede ayudar, que no es el momento de brindarle ese servicio a la persona, y hasta que llega quien es el que la va a sacar de esa situación oscura. De ahí la importancia de estar siempre en oración para que llegue la ayuda en el momento oportuno. Un saludito para Carmen Chávez, que nos dice hola por acá a través de nuestro chat. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que vamos cerrando por hoy. Y Pero falta algo. Tenemos mucho tema para sobre Sí, esto. es que es muy amplio. Sí. Ahora el rato que Diego nos estaba explicando como esas manifestaciones físicas o de esas acciones, esas cosas que pueden llegar a empezarnos a suceder cuando algo nos están haciendo, también hay algo muy particular que es lo psicológico, ¿sí? Lo que mentalmente uno como persona también comienza a sentir, porque totalmente usted deja de ser usted, ¿sí? Eso lo dice la parapsicología también, que usted mentalmente cambia, ¿sí? Usted era una persona, por ejemplo, muy extrovertida, muy amiguera, pero pues totalmente eso comienza a cambiar, a girar como en otro sentido en su vida, ¿sí? Que por ejemplo, si usted, la mente se disocia mucho, ¿sí? Pues puede ser un signo de algo ya psicológico, pero también puede ser un signo de que algo nos está pasando en relación a lo que es la brujería, ¿sí? Que mentalmente usted como que se desconecta con su ser. Entonces eso también es como una señal de alarma, que usted sienta como que no soy yo, ¿sí? No soy yo. Y personas que han sufrido de brujería dicen que pueden ser personas muy alegres a través de su vida, y de un momento a otro, cuando empiezan con esos síntomas, empiezan a volverse irritables por todo, ya a tratar feo a los demás, muy agresivos, y todo esto va... Con la Sí, cordura. también pueden ser señales, obviamente, sí, que hayan cambios así repentinos en el comportamiento de las personas. Y cuando, por ejemplo, usted y Alirio y se llevan bien, yo y Marjorie de un momento a otro comenzamos a pelear por todo, que ya
esta comida me quedó un poquito salada, entonces la va a tirar a los pies, de un momento a otro sin justa causa hasta que nos separamos, Sí. es porque hay un espíritu de separación por allí metido y que algo que pudieron haber hecho, porque pues los celos, las envidias Mira no faltan. algo muy particular que pues en todas las historias que yo he escuchado en relación a esto es que son como personas muy allegadas a esa persona, ¿sí? En esos días me veía uno que era la suegra, sí, que no los quería juntos y les hizo su maleficio hasta que los separó y casi la mata a ella. Pueden ser exparejas, ¿sí? Personas que son muy allegadas a nosotros también, los que pueden estarnos haciendo como este tipo de daños. ¿No? Y lo que comentamos ahora, hay como, pues, como ese tipo como de niveles de brujería. Hay unos que simplemente quieren hacer es como el amarre, porque una persona les gusta mucho y no le pone cuidado, lo quieren tener ahí, doblegar su voluntad, lo que yo decía ahorita, como doblegarle esa voluntad a que haga lo que yo quiero y lo quiero tener ahí. Hay otros que simplemente es gente mala, que quiere que usted le vaya mal en la vida y que lo llevan hasta esos extremos de acabar con su vida también. Lo que le decía ahora de que hasta personas pues del mundo delincuencial buscan ese tipo de personas también para que le hagan Para cosas que a los su cuerpo, protejan. de que los protejan, de que yo necesito que me proteja este sitio porque aquí guardo algo ilícito. Y dicen que son caletas que las personas pueden pasar por el lado de allí y No no las ven ven. lo que hay ahí. O personas hasta de que no les entran las balas porque les protegen su cuerpo, solo tienen como un punto que es muy Pues, específico ese punto y es el único punto débil que tienen, donde mismos policías dicen que es que ese man le metieron un poco de tiros y ese man nunca se cayó y se les voló. O de personas que también hasta tienen como esa capacidad de transformarse en animales. Son muchas las personas que narran eso, de que simplemente persiguieron a alguien hasta un cuarto, esa persona se metió al cuarto, cuando fueron detrás de él ya salió fue un perro, ese tipo de cosas así, o sea, son muy... Que recientemente se ha vuelto como muy popular ese tipo de videos que no me acuerdo cómo es que llaman Ah, ¿qué hacen con ella? estos espíritus que de pronto hay una persona y se convierte en Sí. animal o un animal se convierte en persona y hay videos, pues uno ya ahora con eso de la IA y todo uno no sabe qué creer, pero se ha vuelto como muy Sí. popular. Hace unos meses para acá he estado viendo muchos videos relacionados con ese tema, pero no recuerdo cómo es que llaman esos, Carreros. no, cómo es que llaman esas transformaciones, esos seres que transmutación, cambian de humano a persona y viceversa, también como para hacerse invisibles, digámoslo de alguna manera, ante los ojos de los demás. Bueno, ya desde cierres y otras cosas vamos a hablar después, Sí. porque es que es un tema muy Sí. extenso Extenso. y ya pues ahí vamos a estar en contacto con nuestros suscriptores, quienes vean este programa después y no se han suscrito que lo hagan y la idea es fortalecer nuestro canal para seguir tratando estos temas y ayudarles también desde el punto de vista espiritual de alguna manera a liberarse de la oscuridad. Y también los invitamos a que compartan este video en sus redes sociales para poder llegar a más personas. Y vamos a hacer otro directico yo creo que la otra semana para que hablemos, o no, de una vez antes de despedirnos, Sí, antes de despedirnos. porque vamos a estar invitando a nuestros suscriptores, vamos a tratar de un suscriptor cada semana, cada que tengamos una exploración, a que Sí, nos claro. acompañe, pero que le nazca, que realmente se comprometa a hacer las cosas con seriedad, que esto es un plano muy serio realmente, nosotros le facilitamos los elementos de protección, lo llevamos o la llevamos, entonces para que estén pendientes o esas convocatorias claro. que vamos a hacer para que estén con nosotros y conozcan de primera mano lo que realmente hacemos nosotros acá en Encuentro con el Más Allá en esas exploraciones. Porque pues en un principio pues, fuimos como esquivos con eso. Siempre lo hablamos y dijimos, no, es que pues, o sea, los riesgos y todo eso. Pero pues ya se volvió reiterativo de que varias personas nos han estado buscando, nos escriben, nos dicen, venga, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no? Abramos ese espacio entonces y en algunas exploraciones empezar a llevar ya un acompañante con nosotros para que, como dice Diego, de primera mano también conozca
lo que Pero, nosotros pues, hacemos. muy importante que sea una persona que esté muy bien en todos los sentidos, físicamente, espiritualmente, que sea creyente y también pues que no sufra el corazón, que tenga fuertes. No, he tenido experiencias Sí, fuertes sí. realmente y no sabemos con qué nos podamos encontrar. Sí, claro, en cada exploración pues hay algo distinto. Y también recordarle lo de Armero. Pues en estos momentos hemos estado así un poco quietos con el tema, no porque no lo vayamos a hacer, sí lo vamos a hacer, está ahí todavía el tema. No hemos elegido la persona, posteriormente lo haremos, pero pues ustedes entenderán que el tiempo no está ayudando mucho, no podemos arriesgarnos a que viajemos y por temas de clima no podamos hacer las exploraciones, entonces no es como muy conveniente salir en un viaje tan largo e ir a cerrarnos, digamos, en un hotel y no poder hacer las exploraciones porque llueve mucho. Como saben, el invierno viene desde hace unos 4 meses más o menos y no quiere parar, no ha dado tregua. También estuvo esto, lo de la fiebre amarilla, entonces pues tampoco vale la pena arriesgarnos, tomar ese tipo de riesgos y es mejor esperar a que ya las cosas se calmen un poco y ya Pero seguiremos con sí, eso. estamos ahí todavía en eso, lo vamos a hacer y es una meta que tenemos y de llevar a uno de nuestros suscriptores a acompañarnos con todos los gastos pagados, entonces ahí pendientes porque ya le estaremos informando la fecha definitiva para esa exploración que esperamos pasar toda la noche allí en Armero grabando y mirando a ver qué A hay. ver qué pasa. Pero no mojándonos, ¿Con qué nos pero hay que encontramos? esperar que pase este invierno. Bueno, entonces ya por Sí, ahora ya. nos despedimos. Gracias por Bueno, conectarse, gracias a todos. gracias por seguirnos y por compartir también. Nos encontramos en una próxima ocasión aquí en Encuentro con el Más Allá. Encuentro con el más allá.